Geopolítica en un día en el que estamos pendientes de esas conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, pero también estamos pendientes de varios frentes. Bueno, el caos que se ha desatado en Los Ángeles a lo largo de este fin de semana, esas acusaciones cruzadas entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y el presidente estadounidense Donald Trump. Las últimas advertencias por parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la amenaza que representa Rusia. Recordemos que además tendremos cumbre en La Haya de la Alianza a finales de este mes. Bien, son muchas las cuestiones que nos gustaría abordar a continuación, en la mano siempre contando con nuestros expertos. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado, Marta. Mucho gusto. Bueno, me gustaría empezar con la cuestión comercial. Todavía no tenemos ningún tipo de declaración, ni sabemos si hoy la vamos a tener. Incluso podrían prolongarse a mañana esas conversaciones, pero sí sabemos que esta reunión ha sido fruto del germen de la llamada que se producía la semana pasada entre Donald Trump y Xi Jinping. Recordemos que fue el jueves, se habló de esa voluntad de seguir negociando. Hoy tenemos una reunión, bueno, que invita al menos a cierto optimismo, y además reunión con enviados de primer nivel, porque tenemos al secretario de Comercio y al secretario de Tesoro por parte de Estados Unidos, también a ese enviado especial comercial, y luego por parte de China pues tenemos a un viceprimer ministro. Es decir, se han tomado en serio la formación de los equipos para negociar. No sé hasta qué punto pensáis que de estas conversaciones ya vamos a tener un acuerdo en firme, o si más bien lo que se van a ir abordando son, bueno, pequeños puntos para ir estableciendo las líneas de cara a un acuerdo a futuro, entendiendo que la voluntad sea buena. José Manuel, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que la actitud que ha mantenido China, que ha sido una actitud firme ante la guerra arancelaria, ha motivado que al final la administración Trump, sin ninguna concesión previa de China, se haya tenido que sentar a negociar también con China. En estos momentos la realidad es que, salvo algún pequeño acuerdo con Reino Unido, ahora mismo Estados Unidos no ha firmado ningún acuerdo, por mucho que diga Trump, no ha firmado ningún acuerdo con nadie en materia arancelaria. La guerra de los aranceles, la guerra comercial, la guerra económica que inició en un 2 de abril, que lo llamó el Día de la Liberación, al final ha sido una guerra que ha traído un estancamiento económico evidente. Ya no es que lo diga yo, que lo digan otros observadores, que lo digan incluso centros de estudios económicos, es que incluso lo ha comentado Elon Musk, que Estados Unidos va encaminada a una recesión si sigue con su guerra arancelaria, con su guerra comercial. Por eso yo creo que al final a Trump, a la administración Trump, le convendría llegar a algún tipo de consenso, si no acuerdo, sí algún tipo de consenso para salvar la economía. Pero eso contradice su proyecto ideológico, su proyecto de guerra cultural, en donde uno de los adversarios es China, otro de los adversarios es la Unión Europea, y él nos quiere apretar las tuercas para que paguemos sus facturas. Creo que China no va a ceder, y en este caso no sé si habrá fumata blanca, ojalá haya fumata blanca, porque las guerras económicas, las guerras comerciales siempre acaban de la misma forma. Acaban mal para todos los países. Fundamentalmente para el país que la provoca es quien sale peor parado. Efectivamente, siempre se dice que quien aplica los aranceles es quien se lleva el mayor impacto, y además una guerra comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo no nos beneficia
a nadie. Aunque no seamos ni China ni Estados Unidos, Europa está por en medio y desde luego sabemos que por el bien del libre comercio es preferible que haya un entendimiento. Claro, ahí están también las expectativas, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto podemos esperar, como bien decías, José Manuel, esa fumata blanca, ¿no? Miguel, ¿crees que estamos lejos, por ejemplo, de que se produzca ese entendimiento? Por ejemplo, ha hablado Kevin Hassett, el asesor económico de la Casa Blanca, y él ha dicho que aunque sí puede haber cierta suavización en las exportaciones, que se puede llegar a determinado entendimiento, ha querido dejar muy claro que, por ejemplo, la exportación de chips más avanzados de Nvidia, eso se queda bajo llave. Claro, si Estados Unidos no le da a China esos chips más avanzados, es que China también se puede cerrar por banda y decir, bueno, pues entonces tú no vas a tener acceso a mis tierras raras ni al procesamiento, al refinamiento que yo hago de ellas, ¿no? Entonces, aquí de nuevo podríamos tener una escalada que ni nos lleva a ningún punto y que además pues nos sigue apretando y poco a poco ahogando cada vez más, sobre todo, especialmente a las economías estadounidense y China. Sí, claro. Vamos a ver, el tema es el siguiente. O sea, China tiene lo de las tierras raras, tiene el 85 a 90% de las reservas mundiales actuales. Entonces, lo que está muy claro es que China puede colapsar muchas de las empresas tecnológicas americanas. Es decir, hay mucha tecnología americana que depende de todas estas 17 tierras raras en la cual China es su principal exportador. Es cierto que el tema de los chips es un tema muy particular. Es un tema técnico en el sentido de que han conseguido los americanos una tecnología basada en el tamaño, en un tamaño muy, muy pequeño de los chips, que se basa en una empresa holandesa, AMSL, que tiene una tecnología única y que además tiene un contrato de suministro exclusivo a Estados Unidos. Por eso, lógicamente, los chinos dicen, bueno, vale, yo tengo unos chips que son un tamaño 5 veces mayor, igual que le pasa a Rusia, entonces yo también quiero tener acceso a esa tecnología, ¿no? Bueno, es una negociación a lo mejor un poquito más complicada, porque evidentemente los trasvases de tecnología hay que discutirlos, hay que ver en qué límites, hay que ver hasta qué punto se puede, digamos, controlar ya no el acceso, sino la producción para las que se usen esos chips. Pero yo creo que hay otros aspectos también interesantes. Por ejemplo, Trump ha dicho que no quiere que se dé visado a los estudiantes chinos. Uh-huh. Bueno, yo creo que sí es una cosa que si yo fuera a los chinos lo pondría encima de la mesa, oye, perdona, pero no. O sea, eso no vale, ¿no? Que mis alumnos no pueden viajar a las universidades de élite americanas, pues eso es algo que tienes que cambiar. Y eso sí que lo pondría en la balanza a cambio de lo de las tierras raras, ¿no? De no cortar el suministro de tierras raras, porque ahí sí que efectivamente se generaría una recesión importante, sobre todo en los sectores tecnológicos, ¿no? Hay muchas cosas que poner encima de la mesa. Yo no creo que haya un acuerdo rápido, ni mucho menos, ¿eh? O sea, yo creo que esto va a ser un tema duro. Evidentemente, aranceles de 145% son tonterías que no tienen sentido porque eso lo que anula es el comercio, ¿no? Al final, un arancel yo creo que se tiene que poner siempre a un producto y no a un país, que es lo que estaba haciendo Trump, ¿no? Lo del acero y el aluminio, bueno, no sé, tendríamos que discutirlo, tendríamos que analizarlo y tal, pero bueno, eso puede tener a lo mejor un cierto sentido. El 50% no tiene sentido. El 25%, pues yo creo que tampoco, pero bueno, es lo que hay ahora mismo, ¿no? Con Europa. Al final, unos aranceles creo que tienen que discriminar determinados aspectos, países, productos, sectores y tal, y yo creo que sí que se puede llegar a un acuerdo, pero desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista emocional, que es lo que le gusta hacer a Trump. Yo auguro unas conversaciones relativamente largas, en el sentido de que pueden durar un par de meses o 3 hasta llegar a unos acuerdos que puedan satisfacer más o menos ambas partes. Bueno, y mientras tanto, mientras no sabemos cuánto se pueden alargar, hoy hemos conocido que las autoridades de Shenzhen han desplegado un plan para impulsar el consumo. Shenzhen es una ciudad china que alberga el mayor centro tecnológico del país y además también concentra el mayor número de exportaciones, y parece que en esa decisión de incrementar el consumo y apoyar a las firmas exportadoras que se encuentran ahora mismo más afectadas por esa guerra comercial, se ha concebido un plan que reforzaría como
4 pilares, ¿no? Las terminales de inteligencia artificial, los sistemas de smart home, la industria de la moda y también el equipamiento outdoor. Un plan que busca, como decimos, incrementar ese consumo, ¿no? Una fuerza fundamental de desarrollo y de crecimiento económico. Además, en un día en el que hemos conocido que Estados Unidos está haciendo un agujero importante en esas exportaciones de China. En abril, China había conseguido diversificar a otros mercados para compensar pues la falta de exportación a Estados Unidos. En mayo ya se ha notado más ese resentimiento, pero justo en la hora anterior estábamos viendo, ¿no? A quién afecta más económicamente el hecho de que China no pueda exportar, porque vale, China no puede exportar a Estados Unidos y eso se nota en su balanza, pero si Estados Unidos no recibe las importaciones de esos productos chinos, ¿cómo los sustituye? Primero, puede sustituirlos. Segundo, puede incluso llegar a plantearse producirlos, porque claro, esto es una de las intenciones de Donald Trump, pero a ver cómo produces con los mismos, con la situación tan competitiva que tiene China, por ejemplo, a niveles de los costes de producción. José Manuel, claro, aquí tenemos que estudiar absolutamente todas las partidas. Sí. Efectivamente, yo creo que lo comentaba muy bien Miguel. Si se ponen aranceles del 50% o del 180%, lo que se está impidiendo en el fondo es las relaciones comerciales. Y eso es volver a una economía autárquica y volver a una situación de penuria en donde todos lo vamos a pagar muy caro, muy caro. Yo no sé hasta qué punto Estados Unidos y la administración Trump está dispuesta a seguir adelante con esta situación y con este caos. Pero visto lo visto y visto lo que estamos viendo en la propia situación en California, pues a lo mejor la administración Trump lo que pretende es cuanto peor, mejor para ellos. Hay que decir que cuando se habla de que Estados Unidos y China, primero Estados Unidos y luego China, son las dos grandes potencias económicas, ahí hay que meter a la Unión Europea, que a veces tenemos un cierto complejo. Si hablamos de la riqueza mundial, Estados Unidos no llega al 25% de la tarta de la riqueza mundial, China está en torno al 17-18% y la Unión Europea está en ese 17-18%. Mientras China es verdad que está progresando más, la Unión Europea está en un proceso de estancamiento, al igual que Estados Unidos. Pero estamos al mismo nivel que China. Y si hablamos de Estados Unidos, China y la Unión Europea, estamos hablando ni más ni menos que del 60% de la economía mundial. Por tanto, esos van a ser los actores principales en donde debe pivotar un acuerdo. Y un acuerdo, si queremos prosperidad, pasa porque esta guerra arancelaria no vaya más y vaya menos. Y para eso hay que generar seguridad y certidumbre, algo que Estados Unidos durante años ha generado, pero evidentemente cuando en Estados Unidos hoy mismo hay un conflicto civil con el ejército ocupando las calles, que parece una película, ¿no?, de guerra civil en Estados Unidos, y además ahora mismo acabamos de saber que Trump ha abogado por detener al gobernador de California y por detener a la alcaldesa de Los Ángeles. Pues claro, esto no es Venezuela, estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de un estado de 40 millones de habitantes. Esto no genera certidumbre, esto no genera seguridad y esto se paga bien caro en la economía, también en el sistema institucional, pero fundamentalmente en la economía. Y creo, me temo muy mucho que el segundo semestre de este año, si las cosas no se rectifican, puede ser un semestre mucho peor de lo que preveíamos.
Ujú. Por cierto, has citado lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Voy a aprovechar también para preguntaros sobre este tema, porque además, Miguel, hemos visto un enfrentamiento muy claro entre el gobernador de California y el presidente de Estados Unidos. No es que sea la primera vez que se enfrentan, porque ya lo vimos también con los incendios, pero es verdad que, bueno, al final es una parte demócrata con el actual gobierno republicano. Evidentemente hay disputa de por sí, pero además, efectivamente, pues hemos visto todos esos efectivos desplegados en Los Ángeles. Newsom advertía a Donald Trump de que esto lo único que hacía era empeorar las tensiones ya existentes. De hecho, todo ha empeorado y se ha intensificado a lo largo del domingo, y de hecho la retórica ha ido a más, ¿no? Porque en pocas palabras Newsom ha dicho que este despliegue por parte de Trump es ilegal, que va a demandarle y que está federalizando la Guardia Nacional, porque lo que ha hecho Trump ha sido invocar una disposición legal que le permite desplegar a miembros del Servicio Federal cuando existe una rebelión o que haya probabilidad de esa rebelión. Claro, lo que está ocurriendo en Los Ángeles, decía Newsom, bueno, es que va más allá de Los Ángeles, porque esto se puede reproducir en otros estados, y todo esto forma parte de esa gran campaña de deportación masiva anunciada por Donald Trump, que es además uno de sus pilares fundamentales también dentro de sus promesas electorales. Sí, claro. El problema aquí es que está retorciendo la Constitución norteamericana. Al final tenemos que tener en cuenta que al final el conjunto de estados que les formó la Unión luego eligieron un gobierno federal para que desarrollara la actividad global como país, ¿no? Esto ha funcionado razonablemente bien, pero los estados tienen sus propias leyes, tienen sus propios incluso esquemas fiscales en algunos de ellos, tipo Delaware o New Jersey, etcétera. Quiero decir que un estado norteamericano, California es de los más importantes, pues tiene su gobernador, tiene sus alcaldes, su legislación específica y tal. Entonces, claro, lo que no puede hacer Trump es invocar, yo qué sé, leyes similares a las que podemos tener en España de un arma de algún tipo o lo que sea, y decir, y ahora me mando ya a la Guardia Nacional, monto Cristo, anulo los poderes de los gobernadores, de los alcaldes y tal, porque eso es un planteamiento absolutamente autoritario y que va bastante en contra de lo que siempre ha sido el espíritu de la democracia estadounidense. Vamos a ver, no tiene mucho sentido, por supuesto, eso de que vaya a detener al gobernador, eso se montaría un follón bastante gordo, ¿no? Eso no, yo ni me lo imagino. Ya sabemos que lo de Taco, lo del chicken out, en el caso de este hombre es cierto, ¿no? Él está acostumbrado a hacer temas de máximos y luego ya recula, ¿no? Él quiere que se hagan esas deportaciones masivas, él quiere hacer redadas, quiere sacar a gente. Sin embargo, las ciudades más importantes de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, siempre han sido San Francisco, siempre han sido ciudades santuario para la gente que no tiene papeles, ¿no? Entonces, pues es un choque institucional muy claro entre el gobierno federal y el gobierno de un estado. Este tipo de cosas se tiene que solucionar, yo creo que incluso a nivel de jueces federales o que digamos que limiten, el propio Tribunal Supremo americano, que limite la actuación del presidente. El presidente no puede entrar a saco porque no hay ninguna rebelión en Los Ángeles. Los Ángeles, como bien sabéis, es una ciudad que, si añades toda su área metropolitana, que llega hasta Long Beach, está hablando de casi de 18 millones de personas. Es un monstruo de ciudad, ¿no? Entonces, en fin, no puedes entrar ahí a saco con el ejército, porque los disturbios que se pueden generar son tremendos, y tener en cuenta que allí la población hispana que hay es, mucha de ellas evidentemente sin papeles, es enorme, y se pueden montar la típica guerra de guerrillas, barricadas y demás. O sea, yo de verdad, este hombre reconozco que me sorprende siempre, me está sorprendiendo siempre, ¿no? Y esta vez mucho más. Yo creo que ahora mismo lo del asalto al Congreso a lo mejor se queda corto si este hombre intenta montar un Cristo enorme en las calles de Los Ángeles, ¿no? Quiero creer que no va a ocurrir y que algún juez va a paralizar las normas que da Donald Trump y ya está. Y nos vamos a quedar con otra anécdota más.
Ujú. Claro, aquí Miguel, entendiendo también cómo se despliega, por así decirlo, la narrativa, los argumentos de Donald Trump, claro, al final desde la perspectiva de la administración estadounidense es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? José Manuel, que además también es algo que hemos escuchado en muchas ocasiones, que Trump apela a la seguridad nacional para, como argumento principal de muchas de sus políticas, que en algunos casos, pues puede tener más sentido, en otros efectivamente pues puede colisionar, como bien nos explicaba ahora mismo Miguel, pues con la propia Constitución estadounidense, con cómo está conformada y efectivamente con cómo cada estado pues tiene esa cierta independencia, pues teniendo su propia legislación, teniendo también su propio sistema, en este caso, pues conformado por un gobernador, alcaldes, que son al final los que tienen esa potestad de decisión. Pero claro, ¿hasta qué punto se puede utilizar ese argumento de inseguridad nacional o incluso inseguridad estatal para actuar pues de una forma más centralizada, ¿no? Apelando a la necesidad de una actuación federal? Yo creo que Trump, desde que inició el mandato, dijo que iba a cambiar las cosas. Ha firmado solamente en los 100 primeros días 143 órdenes ejecutivas. Ya son 160 órdenes ejecutivas las que ha firmado desde el 20 de enero. Y hay que mirar una por una cada una de las órdenes ejecutivas que ha firmado Trump. Todas ellas tienen un denominador común: desmontar el sistema institucional que existe en Estados Unidos. Y Paul Krugman ya lo dijo hace meses, que en Estados Unidos estábamos asistiendo a un golpe de Estado silencioso. Yo lo comenté aquí en varias tertulias y algunos compañeros, algunos colegas me decían, hombre, es un poco exagerado. Bueno, estamos viendo que la realidad a veces supera la ficción. Estamos viendo cómo se está argumentando que lo que hay en California es una rebelión. Se mandan 2.000 soldados de la Guardia Nacional en contra de las instituciones de un estado que tiene 40 millones de habitantes, el estado de California, y se dice expresamente, además de mandar a las tropas, todas las tropas que sean necesarias, que sería bueno que se detuviese, hace 30 minutos lo ha dicho Donald Trump, que sería bueno que se detuviese a el gobernador de California y a la alcaldesa de Los Ángeles. Es verdad que todo esto a nosotros nos suena un poco disparatado. Si entendiésemos que esto lo dice Nicolás Maduro en Venezuela para detener a Corina Machado, pues lo estaríamos todos denunciando. Pero, ojo, a veces no nos damos cuenta de que Trump está imponiendo su relato. Y cuando alguien le ha querido discutir algo, incluso le ha querido afear alguna cuestión desde sus propias posiciones ideológicas, hablo de Elon Musk, lo que vino después es a Bannon decir claramente que Elon Musk era un inmigrante ilegal y que había que deportar, con una amenaza ya velada de que incluso se le podían retirar contratos. Ojo, que Trump está dispuesto a ir con todo. Ojalá no pase esto, ojalá los disturbios no vayan a más, pero desde luego está amedrentando, está presionando y está desmontando el sistema institucional en Estados Unidos. Y a veces uno piensa si habrá un momento para parar esta deriva autoritaria, porque a mí me parece, y lo digo con toda claridad, muy preocupante esta deriva autoritaria que genera mucha inseguridad en el mundo, no ya en Estados Unidos, en el mundo, porque Estados Unidos es la principal potencia económica que existe en el planeta. Ya por terminar, nos quedan 2 minutitos, pero Miguel, apelando a esta inseguridad que mencionaba José Manuel, claro, la inseguridad
vista desde el punto de vista de la inversión internacional, puede ser muy mala. ¿Este tipo de inseguridad podría tener algún impacto, por ejemplo, a la hora de inversores internacionales apostar por Estados Unidos? Sí, bueno, a ver, en general el dinero suele ser bastante cobarde, hay que ser realistas, ¿no? Entonces, el bono americano, pues sobre todo a largos plazos, se están tensionando y es lógico porque la gente ve que es que no solamente son los aranceles, que es que ve que, a ver qué toca hoy con Donald Trump. Y entonces, si tú puedes gestionar una cartera internacional y puedes invertir en Alemania, en Japón, en China, en Gran Bretaña, pues bueno, pues si voy a invertir una cantidad adicional, pues no, ¿por qué meterla en Estados Unidos? E incluso, si estoy invirtiendo en Estados Unidos, ¿por qué no reducir un porcentaje de esa inversión? Eso es normal, ¿eh? Es decir, realmente el planteamiento, porque el gran problema que tenemos en esta historia es que estamos hablando de un individuo que es imprevisible. Es decir, hoy ha salido lo de Los Ángeles, como salieron otras cosas en los últimos meses, pero es que a lo mejor mañana sale otra cosa. Entonces, claro, cualquier persona que dice, mira, tenemos ahí tenemos un problema con una persona que no es previsible y que puede tomar otras decisiones que realmente afecten a su propia deuda, ¿no? O a las empresas que están cotizando en Estados Unidos. Entonces, yo sí que creo que eso, por supuesto, que afecta y me imagino que alguien, aunque no escuche, le debería decir a Trump, oye, mira, que te estás pasando un poquito. Ya veremos si los ticuns de Wall Street se reúnen con él un día de estos y le dicen algo. A ver si hay algún tipo, efectivamente, de voz. Aunque vemos que Donald Trump, de todas formas, cuando alguien le alerta sobre una posible hecatombe, también recula, ¿no? Antes se citaba el taco trade. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en este sentido. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Muchas gracias, encantado. Hasta luego. Adiós.